tras la intervención de la FED y las palabras de Jerome Powell. Vamos al análisis ya de la mano de Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, querría empezar con una visión de cómo ves el pulso del mercado a esta hora, en el que además vemos al IBEX luchando por esos 8.400 que parece que consigue agarrar. Bueno, el IBEX 35 es una zona de soporte importante. Seguramente es el único gran índice europeo que está sobre una referencia tan relevante. Podemos verlo aquí, ¿no? Son los mínimos del verano, por debajo de los cuales tendríamos claramente un patrón de vuelta. Es decir, el mercado oscila de forma lateral desde hace muchos meses. Esto es algo que se produce de forma general en Europa, en algunos índices con máximos claros, como podría ser el caso del CAC, o podría ser el caso del Eurostoxx 50, pero, por ejemplo, si nos fijamos en el DAX 30 alemán, pues vemos el mismo tipo de situación, ¿no? Una lateralidad de muchos meses que el mercado ha intentado pues romper a la baja estos días sin conseguirlo. En el caso del DAX nos hemos quedado lejos, no hemos llegado a tocar ese nivel de soporte y podemos hablar un poco a muy corto plazo de estas referencias en forma de gap que nos deja el mercado, más claramente en un DAX, en un Eurostoxx 50, porque el IBEX 35 tiene una debilidad bastante grande. En su rebote ni de lejos se ha acercado a cubrir este gap bajista que dejamos hace algunas semanas cuando Omicron llega a nuestras vidas. Y luego, pues en una recuperación importante, también con hueco y movimiento al alza, el mercado deja su primer soporte, antes de esos, digamos, mínimos que podrían estar en la zona 14.800, 15.000 del DAX, que nos servirían como referencia de soporte más allá del corto plazo. Puedes ver que en esta corrección los precios se han acercado a ese gap. Esto en el mercado de futuros se ve más claramente como una figura de vuelta en gráfico intradiario, y sobre esa zona el mercado ayer conseguía aguantar y hoy ya ha abierto fuertemente el alza, como tú decías, por esta gesta que tuvo ayer el mercado americano, porque hay que darse cuenta que el mercado americano, al menos en el caso del Nasdaq, tuvo un rango cercano al 4%. En el día de ayer se alejó de cualquier soporte de corto plazo que pudiera estar amenazando e incluso pidió un reversal muy llamativo sobre la zona de mínimo previo en el caso del Russell 2000, que es el índice que lleva más meses, digamos, apático y que no confirmaría todo este rally de 2021 en gran medida. Pero tampoco estaría de momento anulando el proceso alcista previo, simplemente está en lateralidad con una salida muy inquietante al alza el mes pasado, una salida que acaba en una vuelta mensual, lo cual, pues, bueno, no es algo que uno quiera ver en zona de resistencias importantes, y esta es una resistencia importante, no solo porque tenemos una lateralidad de muchos meses, sino porque el propio Russell 2000 tiene este tipo de resistencia ascendente que vemos aquí en el gráfico de la derecha, en el caso del S&P 500, que define todo el alza que mantiene el mercado desde el año 2009-2010. Entonces, esa es una resistencia realmente muy, muy importante. A mí me parece muy difícil de superar. Puede superarse, el Nasdaq lo hizo cuando superó la zona 10.300 hace como un año. Y, por supuesto, si nos movemos por encima, pues el mercado tendrá recorridos desde un punto de vista técnico. Pero si no, mientras tengamos ese tipo de resistencias con vueltas mensuales como la que vimos el mes pasado, pues yo aquí sigo pensando que hay que ser muy prudente, que hay que mantener bastante liquidez, que es mejor en esta parte del mercado no estar muy invertido y que el mercado resuelva. Si resuelve por arriba, pues ya buscaremos la forma de reincorporarnos. Una puede ser precisamente ese Russell del que hablábamos hace un momento, pues al final es un índice que está, a diferencia de otros, en una zona de importante soporte, lo estábamos viendo antes, ¿no? Y bueno, intentar reengancharse al mercado sobre zonas de soporte tan consistentes de tantos meses siempre es una buena idea si tenemos figura de vuelta, para lo cual hay que seguir hacia arriba y romper los máximos del movimiento alcista previo, recuperar la media de 200 sesiones y mejorar el aspecto técnico de corto plazo, que es muy neutral en una zona de muy, insisto, gran resistencia para el S&P 500, total return en el largo plazo. Estando mirando, además viniendo de esos índices norteamericanos, querría mirar como uno de los protagonistas también en las últimas horas por vigilar un poco cuál es el escenario que estás viendo en Apple. Ha rozado los 3 billones de dólares de capitalización. Ayer se revalorizaba un 2% en ese cosechamiento de récords. ¿Cuál es el potencial, cuál es el horizonte que ves para la compañía? Pero Apple es una compañía en subida libre, entonces a partir de ahí un analista técnico es que no tiene mucho que decir. Puedes ponerle objeciones en los términos en los que
en los que al final podríamos querer ponérselos, que es, bueno, tenemos un mercado en una zona de muy fuerte dificultad. ¿Qué va a pasar con Apple si el mercado no puede con esa referencia? A ver si encuentro el gráfico, que por algún motivo caprichoso no aparece. Esta es la cuestión que al final me inquieta. No encuentro el chart de Apple, ya es ridículo, pero es igual, no aparece. Porque Apple sí tiene una situación francamente alcista, es decir, está completamente descubierta de dificultades, ha superado todo lo superable, está en subida libre absoluta. Pero lo está no solo porque marquemos máximos históricos, que es algo que de una forma simple todos podemos entender. Máximos históricos, subida libre, no es tan sencillo. Puede haber techos de canal, puede haber proyecciones de resistencias ascendentes, puedes tener proyecciones de onda de Elliott, puedes tener objetivos mínimos teóricos de patrones, o sea, puedes tener relaciones con otras partes del mercado que te hagan, oye, vete con ojo, y eso es lo que un poco pasaría ahora mismo con Apple. Desde luego es un valor a mantener, es fuerza relativa, pero al mismo tiempo es algo que resulta un poco inquietante, el que el mercado en zonas de resistencia tan fuerte al final tire porque Apple le ayuda a tirar y nos encontremos con valores pues como Amazon, claramente con buenos argumentos técnicos pero sin capacidad para ganar altura, ¿no? O algún otro de los grandes que no está acompañando en los últimos tiempos. Así que si yo tuviera acciones de Apple estaría tranquilo, seguro que seguiría en mi cartera, no es mi caso, nosotros no tenemos posiciones en Apple desde hace tiempo, pero seguiría con bastante cercanía a lo que pueda pasar pues eso, en el S&P 500, en el Nasdaq. Podemos ver estas fortísimas resistencias que tiene, por ejemplo, el Nasdaq de tipo ascendente. Es decir, la zona de los 17.000 puntos es realmente muy, muy complicada. Entonces, si Apple se mueve al alza, si el Nasdaq se va hacia los 17.000, todo es fantástico, pero si luego recaemos desde los 17.000 y perdemos los primeros soportes, podríamos llegar a la conclusión de que Apple no va a tener fácil para seguir en su subida libre. Y aquí podemos ver claramente, ya hemos tenido un primer cabeza y hombros. Es decir, aquí hemos tenido una primera señal de, oye, ándate con ojo. Es decir, el mercado está lateral, no está alcista, y está lateral. Está alcista en los procesos de fondos muy abiertamente, el proceso de corto plazo está en lateral y en los procesos de medio plazo está con muy fuertes resistencias de tipo ascendente, como podemos ver tanto en el caso del S&P 500 como en el caso del Nasdaq. Con lo cual, me parece que mantener seguramente es lo más sensato en este momento, es no hacerse demasiadas preguntas. Como me gusta decir, yo prefiero tener reglas. Las reglas son, oye, esas resistencias son fuertes, están funcionando, quítatelas de encima antes de tomar nuevas decisiones. Y desde luego, si desde la resistencia recaes y pierdes soportes, no olvides los argumentos bajistas que ya está construyendo el mercado, porque puedes tener algún tipo de ajuste de todo este proceso, que es un proceso que no viene de aquí, viene de aquí abajo, o sea, viene de los mínimos de marzo de 2020, que es que esto es un auténtico prodigio. Entonces, los prodigios duran un tiempo, pueden, por supuesto, extenderse en ese tiempo. Podemos ver al Nasdaq, claro que sí, un 30% más arriba, pero para eso hay que superar los 17.000 y ganar espacio. Carlos, por mirar valores mucho más cercanos, estamos viendo cómo en la bolsa española hoy las renovables están pisando fuerte y a la cabeza de ellas vemos cómo está despuntando Solaria, que sube más de un 8% a esta hora. También es verdad que ha tenido buena recomendación por parte de varias casas de análisis como Credit Suisse, pero quería preguntarte, no sé qué te parece este movimiento en concreto sobre Solaria y el sector en general que te está pareciendo. Vale. A mí el sector en general me parece que tiene buenos argumentos para subir desde hace algunas semanas. El problema estaría como siempre en el mercado, es decir, ¿qué va a pasar? ¿Voy a poder escalar con un mercado a la baja? Eso me cuesta creer. ¿Voy a poder escalar con un mercado lateral alcista? Ahí sí que veo buenos números para ascender. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Qué podemos ver? Pues que a diferencia de otros activos de crecimiento incluso, que han sido meses buenos para los activos de crecimiento, pues Solaria o las renovables en general han tenido un ajuste muy importante de sus tendencias alcistas de orden superior. Es decir, son valores completamente alcistas en procesos de fondo, pero que han ajustado muy fuertemente hasta el punto de que Solaria ha perdido el 50% de su capitalización bursátil. ¿Ha mejorado en los últimos tiempos? Sí, aquí podemos ver un primer doble suelo y aquí podemos ver cómo se está construyendo otro patrón de tipo doble suelo también, que si se rompe al alza, y hablamos de la zona del 17,80 más o menos, 17,80 a 18 euros, supondría una señal de compra muy clara. Es decir, este tipo de formación técnica es una formación de continuidad, pero es que además todo esto podría verse como un hombro dentro de una formación más amplia. Este sería un primer
tiempo para la acumulación, un segundo tiempo, lo que llamamos la cabeza de la formación, y estaríamos completando la parte final de la formación. Si somos capaces de superar esos 18 euros, claramente tendríamos un suelo muy relevante construido durante muchos meses, y el valor volvería a apuntar hacia su tendencia alcista principal y por tanto hacia sus máximos históricos, a buscarlos y por qué no a superarlos. Evidentemente todo eso tendrá un condicionamiento de mercado que habrá que ver cómo va influyendo, pero me parece que es una de las áreas donde realmente merece la pena estar mirando y donde en caso de resistencias hay que tomar posiciones, de ruptura de resistencias habría que tomar posiciones, porque en esta parte el mercado ha corregido muy fuertemente y hay espacio, como decía antes, para subir si hay confirmaciones alcistas. Pues con este análisis nos vamos a quedar. Carlos Dolado de Blackbird Funds, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Feliz jornada, feliz negocio. A vosotros.